Muchas gracias, querido Pancho. Gracias por la invitación. Un placer muy grande compartir este... Gracias, muchas gracias. Un placer muy grande compartir este escenario con Patricia, con Sergio. Aquí está sobre representada en la sala la región de Valparaíso. Los tres hemos sido senadores de la región de Valparaíso. Por Almagro. Bueno, saludo a los amigos y amigas de la región de Valparaíso, al Poncho Vargas, Daniel Morales, varios de ustedes que están por ahí, con los que trabajamos durante muchos años. Y bromas aparte, qué importante hacer este lanzamiento en esta sede, en el Parlamento de la República, más allá de que funcionalmente estemos en Valparaíso, en nuestra región, pero este es el Parlamento de la República. Aquí está la historia de la República Democrática de Chile. Y la verdad es que es muy emocionante ver esta tremenda convocatoria que solo Pancho Chaguán es capaz de hacer. Así es que bueno, muchas gracias por esta invitación. Primero, decir algo sobre el autor, sobre nuestro amigo Pancho Chaguán. Él desde muy joven, como ha dicho Sergio, está llamado a conducir. Y el currículum habla de un político muy precoz, que realmente se fue haciendo un camino, ¿no es cierto?, con mucha visión, con mucha fuerza, una trayectoria política muy notable, ¿no? Como digo, nos conocemos en la región de Valparaíso desde hace varios años. Una vitalidad asombrosa que uno se pregunta, ¿a qué horas duerme Pancho Chaguán? No duerme. Yo lo conversaba con tu mamá, la señora Lidia, una gran amiga de La Calera, de la provincia de Quillota. Admira demasiado a Ignacio. Es que nos queremos mucho con Lidia. Y yo le decía, oiga, cuide a su hijo porque no duerme, si trabaja todo el día y toda la semana. Bueno, una tremenda vitalidad, como aquí se ha dicho. Y por lo tanto, un tremendo amor en ese hogar, con su mujer, con sus hijos, ¿no?, que permita este político, este diputado, este senador, 24/7, todoterreno, motor fuera de borda, lo que ustedes quieran, ¿no? Y una tremenda convocatoria aquí, además de norte a sur, que solo él es capaz de lograr. Yo me acuerdo que en la última elección, el 2017, cuando íbamos de candidato a senador, él ganó, yo perdí, ¿no? Daba la sensación que Pancho Chaguán estaba al mismo tiempo en Petorca y en San Antonio. Y yo decía, pero así no se puede competir. Era una cosa increíble, realmente prodigiosa. Bueno, felicitaciones también a Luis Pereira, el editor, que ha colaborado mucho. Un aplauso. Ahí está Luis. A todo el equipo que hay detrás de este libro, que están mencionados también en la primera página. Bueno, una segunda reflexión, y esto muy relacionado con lo que dice Patricia, también Sergio, que surge de la historia que se narra en este libro. Algo que es muy notable en Chile, comparativamente con América Latina, y cómo en nuestro país desde muy temprano se dio la conformación, la consolidación de una derecha muy fuerte, muy potente, que fue parte de la construcción de la República y que fue una constante en el siglo XIX y en el siglo XX, como ambos lo han dicho. Renovación Nacional entronca con toda una historia, un proceso político que le dio forma al Estado en el siglo XIX, el Estado en forma, ¿no?, siguiendo a Spengler, que lo tomó Alberto Edwards, ¿no?, la construcción del Estado en forma que tuvo la impronta de esa derecha, ¿no es cierto?, del siglo XIX, tan importante, y que contribuyó a consolidar la democracia en el siglo XX. Por lo tanto, Chile ha sido una excepción en América Latina, donde ha habido derechas muy débiles en América Latina, desde México, Argentina, Brasil, el Perú. Colombia es una excepción también, en que había una derecha importante, conservadora, liberal. Uruguay de alguna manera, pero en Chile se dio esto que fue la regla y no la excepción, ¿no? Construida por pelucones y pipioles, con el triunfo para los pelucones sobre los pipiolos en la batalla del Ircay en 1830, y muy particularmente por el Partido Conservador, ¿no?, que ha sido un eje fundamental del desarrollo político chileno, ¿no?, y que realmente está como una constante también en la historia de Chile. Y esa historia, aquí vamos, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la construcción de este momento. Y ya que me han invitado, por mis raíces históricas y familiares también, pasemos a esto último, el tema de cómo se fue construyendo esta historia en que la derecha va
tomando una fuerza muy importante. La Falange Nacional, antecedente de la democracia cristiana, era la juventud del Partido Conservador. Eso era la Falange, mi partido de toda la vida, que aunque ya no me vinculo formalmente desde el año pasado, yo siempre seré demócrata cristiano porque es un partido, una adhesión doctrinaria a lo que uno sienta. Bueno, y que compartían una visión de la historia. Eduardo Frei Montalva escribió con Alberto Edwards el libro La historia de los partidos políticos, justamente entroncando con esa historia. Frei Montalva, Leighton, Tomic, todos eran admiradores de los decenios, de Prieto, de Bulnes, de Montt. Frei Montalva era un gran admirador de Manuel Montt. Y por lo tanto hay un entronque muy importante con esa historia de Chile, con la historia del Partido Conservador. Nuestro informativo interno, hasta hace muy poco, durante toda la época de la Falange, así como el de ustedes se llamaba Renovación, como tú dices en el libro, el nuestro se llamaba el IRCAI, hasta hace 15 años, ¿no? O sea, nosotros conmemorábamos el triunfo del IRCAI de 1830, ¿no? Con pelucones, con estanqueros, con o'higginistas, y por lo tanto tuvo mucho que ver con esa historia de construcción del Estado en forma, con esa consolidación de la democracia. También, claro, teníamos la radio Balmaceda, presidente Balmaceda, porque veíamos en Balmaceda un precursor de la modernización, del desarrollo, aunque nuestras raíces eran antibalmacedistas. En la guerra civil de 1891, estoy hablando de la Falange, estoy hablando de la democracia cristiana. Bueno, ¿y qué ocurrió entonces? ¿No? Y aquí encontramos y entroncamos con el viejo sueño de Pancho Chaguán de la convergencia social cristiana, que hemos tenido tantas conversaciones. Bueno, que las definiciones de ese gran partido conservador de principios del siglo XX, una definición social cristiana, ¿no? A raíz de la encíclica Rerum Novarum de 1891, sobre la cuestión social, ¿no? En que hubo muchos precursores en el Partido Conservador de esa definición, entró en contradicción flagrante con la candidatura de Gustavo Ros Santamaría en 1938, el mago de las finanzas, que era una especie de Chicago Boy de la época, ¿no? A propósito de Sergio Onofre Jarpa. Entonces, claro, los jóvenes de este partido conservador, de la juventud conservadora, se decretaron en libertad de acción en 1938. Leighton, Frei, Tomic, porque no podían entender que el Partido Conservador, con esta definición previa social cristiana, terminando apoyando la candidatura, ¿no es cierto?, de Gustavo Ros Santamaría. Bueno, y el presidente del Partido Conservador, que hombre de disciplina, como todo el Partido Conservador, decretó que la juventud quedaba en reorganización, ¿no? Y ese presidente era don Horacio Walker Larraín, mi abuelo, nuestro abuelo, Ignacio, que era presidente del Partido Conservador y que tenía una gran noción de la disciplina. Bueno, en fin, 20 años después se volvieron a reencontrar con estos jóvenes falangistas en julio del 57 con la formación del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Bueno, y después vino el giro de la Iglesia del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, en que se reencontró esta iglesia con la democracia cristiana en torno al proceso de cambios, de las reformas, de la revolución en libertad, ¿no es cierto?, porque evidentemente que había una afinidad. Y la democracia cristiana, en 1965, se lleva todos los votos, saca un 42% de los votos el año 65. El Partido Nacional, que se estaba como formando el 66, saca un 12,5%, y lo que ocurrió es que la ADC, con este entronque con la Iglesia del Concilio Vaticano II, logra disputarle el voto campesino a la derecha conservadora, católico y las mujeres, ¿no? Y por lo tanto se explica este desbalance tan importante en 1965. Bueno, 82, mayoría absoluta en la Cámara. Y no fue en el Senado porque se renovaba alternadamente. En fin. Entonces, y yo creo que hace muy bien, pasando a otro tema, Pancho Chaguán en su libro, de recordar en el surgimiento del Partido Nacional, el año 66, el entronque tripartito entre conservadores, obviamente, liberales, que siempre fueron muy fragmentarios, el Partido Liberal, las facciones liberales. Balmaceda llegó al poder en 1886 con la idea de reunificar a la familia liberal, y eran 5 facciones al final de su gobierno. Bueno, pero el Partido Conservador, el Partido Liberal y Acción Nacional, que aquí se ha mencionado. De ahí viene Sergio Onofre Jarpa, Ricardo Rivadeneira, yo creo que Mario Arnelo, Jorge Prat Echaurren en los años 50, el entronque con los estanqueros,
¿no? Entonces, junto con conservadores y liberales, está esta vertiente de Acción Nacional que fue muy importante en el Partido Nacional, que asume el liderazgo con Onofre Jarpa, y en la transición, entre el 87 y el 90, como dice Pancho en el libro, Sergio Onofre Jarpa es el presidente, ¿no es cierto?, del partido. Y por lo tanto, yo no quiero desalentar a Pancho con su proyecto de la convergencia social cristiana, pero la historia de Chile es así, de encuentros y desencuentros, ¿no? Y hoy día la secularización, la crisis de la iglesia, la crisis de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, hacen que a lo mejor, Pancho, un social cristianismo de centro derecha y un social cristianismo de centro izquierda contribuyan, ¿no?, aunque no sean una dimensión de convergencia, a la consolidación de la democracia cristiana, de la social de cristianismo en Chile. Bueno, y de la democracia en Chile. Voy terminando. Yo quiero recoger lo que decía Sergio, lo que decía Pancho, lo que decía Patricia, el aporte en la transición democrática de Renovación Nacional, que está muy bien destacado aquí en el libro. El concepto de la democracia de los acuerdos, Andrés Alamán, que creo que fue muy importante con su liderazgo, que luego sería la democracia de las alternativas, el 91-92, cuando ya la UDI le disputaba el voto electoral a Renovación Nacional, y finalmente la democracia de las libertades, con Sebastián Piñera, y por lo tanto hay allí un momento muy importante. Y yo celebro, lo tenía aquí anotado, este discurso de Patricio Aylwin. Anoche, Pancho, terminé de leer las 700 páginas del libro de Patricio Aylwin, sobre la experiencia política de la Unidad Popular, que es notable y que se va a presentar en la Chile este otro martes a las 12. Bueno, Renovación Nacional votó a favor de la reforma tributaria y la reforma laboral el año 90-91, con Aylwin, con Alejandro Foxa y con René Cortázar, y la UDI votó en contra de ambos proyectos, porque los dirigentes de la UDI y sus intelectuales orgánicos, como diría Gramsci, me acuerdo de Sergio de Castro, de José Piñera, de Hernán Vigi, decían que se estaba desmoronando el modelo. Y Renovación Nacional, pensando en Chile, votó a favor de ambos proyectos, y la UDI votó en contra, en el contexto del acuerdo desde Manuel Feliú a Manuel Bustos, el acuerdo del consenso social, ¿no?, un poco en el pacto de la Moncloa de España, ¿no?, que fue muy importante. Hubo solo 2 voces en contra de ese acuerdo, ¿no?, de empresarios y trabajadores, solo 2 voces en contra, la SOFOFA y el Partido Comunista. El resto de los partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, la Concertación, Renovación Nacional, estuvo justamente por darle cuerpo y forma, ¿no es cierto?, a ese acuerdo que fue tan importante. Bueno, a mí me tocó ser presidente de la Democracia Cristiana, lo fui durante 5 años, en el primer gobierno del presidente Piñera, en que hicimos una oposición crítica, claramente, pero constructiva, ¿no?, y en que logramos muchos acuerdos en la Cámara y en el Senado para tratar de sacar una agenda muy importante. Bueno, yo termino, voy a tomar la licencia por un tema de honestidad conmigo mismo y con ustedes, sobre todo, recogiendo un aspecto del libro en que quiero compartir una cierta visión crítica, ya lo he insinuado, Pancho, no respecto del libro, que está muy bien logrado, realmente, ¿no?, sino que estos 35 años de Renovación Nacional en un aspecto que es el tema constitucional, efectivamente, y que parte mucho antes que el 2005 con la reforma, que el 95, parte el 85 con el Acuerdo Nacional hacia la Plena Democracia, tú lo mencionas en el libro, convocada por el cardenal Juan Francisco Fresno. Muchos de ustedes se acuerdan de eso. El Acuerdo Nacional hacia la Plena Democracia, que lo firmaron desde Unión Nacional hasta Izquierda Cristiana. Sergio Vital, Pedro Felipe Ramírez, Lucho Mayra y Sergio Aguiló firmaron ese acuerdo en agosto del 85, que entre otros compromisos tenía el de un Congreso íntegramente electo. Un Congreso íntegramente electo, que era consistente con la democracia representativa. Bueno, pasaron 20 años hasta la reforma del 2005 para lograr la eliminación de la institución de los senadores designados. Pero ya estuvo ahí el compromiso de Francisco Bulnes, Andrés Alamán y Fernando Maturana, que firman el Acuerdo Nacional. Un segundo capítulo, tanto libro, Pancho, pero hay que mencionarlo acá. Después del plebiscito, Sergio se acuerda, se formaron las comisiones técnicas de Renovación Nacional y la Concertación,
¿Quiénes estaban en Renovación Nacional en las comisiones técnicas? Personas de gran tonelaje intelectual. Óscar Godoy, a quien aprovecho de rendirle un homenaje, que falleció hace poco, un gran amigo, un gran profesor, un gran intelectual. Bueno, estaba ahí Óscar Godoy, Enrique Barros, José Luis Sea, o sea, realmente una representación de académicos en el Comité Técnico de Renovación Nacional, estoy hablando, ¿no? Que conjuntamente suscriben un acuerdo, ¿no?, el 5 de abril del 89 con el Comité Técnico de la Concertación, porque esta historia es muy notable, sobre un Congreso íntegramente electo, lo que remitía al tema también de los senadores designados. Bueno, nosotros a propósito fuimos al CIDE de la reforma constitucional del 89, entre otras, que fue aprobada por un 70 y tanto, 80% de la votación, ¿no es cierto? Porque teníamos esta carta debajo de la manga, el compromiso de las comisiones técnicas de RN y concertación sobre el Congreso íntegramente electo. Bueno, y ahí viene el tercer capítulo, Acuerdo Nacional, comisiones técnicas, que es el que cita Pancho y que se mencionaba, que lo decía Sergio, del famoso Consejo General de Temuco, de Renovación Nacional. Varios de ustedes pueden haber estado en ese consejo. El año, sí, casi diría levanten la mano. Bueno, pero varios. El año 95, Andrés Alamán, presidente de Renovación Nacional, y el acuerdo del Consejo General es la eliminación de las instituciones de los senadores designados, por más del 60% reglamentario, tú lo recuerdas en el libro, ¿no? Bueno, y ahí hubo, ¿no es cierto?, un desencuentro, lo mencionaba Sergio, con mucha hidalguía, ¿no es cierto? La bancada de senadores de Renovación Nacional tiene otra idea, pero ahí se perdió una oportunidad, creo yo, querido Sergio, de haber logrado el 95, estamos hablando del comienzo del gobierno de Frei, de haber eliminado lo que tú llamas los amarres autoritarios, otros hablamos de enclaves autoritarios, todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pero la historia, ¿no es cierto?, no termina ahí. El 19 de enero del 2012, como recordaba Pancho muy bien, yo era presidente del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Larraín era presidente de Renovación Nacional, suscribimos un acuerdo histórico, yo estoy de acuerdo contigo, y está en el libro muy bien relatado. Aquí en la sala al lado dimos a conocer la conferencia de prensa. Las dos directivas en pleno de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Estaba toda la prensa, ¿no? ¿Y cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue de avanzar a un nuevo régimen político para Chile, que significaba semipresidencialismo bien osado. O sea, un presidente de la República como jefe de Estado, un primer ministro como jefe de gobierno, descentralización efectiva con elección de gobernadores regionales, en fin, y cambio del sistema electoral binominal. Estamos hablando del 2012, enero. Piensen ustedes, todos los titulares de prensa, ¿no es cierto?, en esa ocasión. Y yo voy a citar solamente una frase de nuestro acuerdo que está por escrito a propósito de la desclasificación. Voy terminando. Miren lo que decíamos. El título es un nuevo régimen político para Chile, ¿no? Y decíamos, a pesar de una transición valorada en el mundo entero y de los avances sociales y económicos evidentes, que entre otros avances nos han hecho cumplir las metas del milenio, etcétera, es fácilmente constatable que existe una desafección y crítica ciudadana, página 150, con el sistema, estoy leyendo textual, que puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y con una conflictividad social que puede transformarse en crónica. Cierre comillas. Enero del 2012, ¿no? Y adquiríamos este compromiso, y ahí está la frase que lo tenía subrayada Soledad Alvear en esas conversaciones. Soledad Alvear dice, comillas, en el recuerdo de Pancho, si no adoptamos un cambio en las formas de representación, vendrá un tsunami que nos pasará por encima a todos. Cierre comillas. Enero del 2012. Bueno, y termino con algo que no es conocido, pero que puede ser noticioso, porque lo veo aquí presente y quiero también rendirle homenaje. Bueno, esto, se frustró. Se frustró porque desde La Moneda, esa noche, quiero decir, casi decir, mataron políticamente a la directiva, con Carlos Larraín, Valdo Procuriza y Pancho Chaguán. O sea, los destruyeron. Le quitaron el piso,
¿no? Fue una iniciativa no nata, ¿no? Bueno, muerte súbita, muerte súbita. Desde La Moneda, la UDI estaba indignada porque no había sido informada, en fin. Bueno, pero no quiero caer en lo anecdótico. El quinto capítulo, y con esto termino, aquí está Cristian Monker, presidente de Renovación Nacional, se va a acordar perfectamente lo que voy a decir. Yo creo que ya lo está pensando. Cuando asume Cristian como presidente, nos juntamos a conversar y dijimos, bueno, ¿cómo avanzar en esto que quedó trunco? ¿No? Y que habría sido tan importante para el país el 95, el 2012. Y con Cristian Monker dijimos, invitemos a Osvaldo Andrade. ¿Tú te acuerdas, Cristian? Presidente del Partido Socialista. Y los tres llegamos a un acuerdo. Esto no se sabe, pero lo digo aquí. Llegamos a un acuerdo completo en cuanto al cambio del sistema electoral binominal. Fíjense en qué consistía. En aumentar de 38 los senadores a 44. O sea, representación proporcional moderada o corregida. Y en aumentar los diputados de 120 a 134. Algo absolutamente razonable. Y a los pocos días, Cristian, llegó a esta conversación entre los tres. Dije, bueno, no me dieron el acuerdo en la bancada de senadores, ¿no? El año 2013-14 puede haber sido. Entonces, yo digo, y perdón que me haya tomado esta licencia, pero con el ánimo de las lecciones y los aprendizajes, ¿no? Y en términos del futuro, yo no sé hasta qué punto si hubiésemos hecho esos acuerdos que aquí están en el libro y a que nos comprometimos, hubiésemos evitado un estallido social, pero en una de esas lo habríamos evitado, porque la legitimidad de las instituciones es lo que estaba, ¿no es cierto?, en juego. Entonces, yo termino con ese discurso de Patricio Aylwin, ¿no? Tan notable, el aplauso que ustedes le dieron, porque en esta coyuntura, porque esto fue patriótico, todos estos compromisos de renovación nacional, la transición, fue patriótico, ¿no? Si al final estamos aquí en estas murallas, ¿no? Yo digo, ¿cómo no va a ser posible que en esta coyuntura compleja, ¿no?, en el mundo? Andrés Pastrana en el prólogo del libro dice, la democracia está en peligro en el mundo, en América Latina, ¿para qué decir? ¿Cómo no va a ser posible que concurramos a esta nueva constitución? Me alegro de escuchar a Sergio porque comparto su optimismo de que vamos a llegar a buen puerto en ese complejo e importante y patriótico desafío. Y también, ¿por qué no?, el pacto fiscal y la reforma previsional. Porque eso fue lo que votó Sergio y los demás de Renovación Nacional el año 90-91, a favor de la reforma tributaria y la reforma laboral. Y yo creo que hay un margen, ¿no?, para apelar a un acuerdo patriótico. Hemos hecho el acuerdo por Chile el 12 de diciembre, el acuerdo, ¿no es cierto?, por la paz social y la nueva constitución el 15 de noviembre del 2015. Yo creo que todos nosotros, los que estamos en esta sala y los que están fuera, tenemos el deber de pensar hacia el futuro, las nuevas generaciones, revivir esa democracia de los acuerdos, ¿no?, en todo lo que tiene rescatable y tratar de construir un terreno común. Muchas gracias.